Si tengo que identificar 3 errores que suelen cometer muchas veces los coaches, managers o representantes del ámbito de los deportes individuales, como es el automovilismo, el primero es siempre ese miedo a hablar de lo que uno sabe. Otro de los errores es regalarle la cancha a que hablen los que no saben. Y el tercero es generalmente no animarse a crear una marca personal que les acompañe y les valide todas sus capacidades ante un mundo que los desconoce, pero que los necesita. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Julián Zarahueta, para los que no me conocen. Como siempre me presento, yo soy un apasionado del automovilismo, también del fútbol, pero principalmente del automovilismo. Y también desde hace unos 10 años, un apasionado del marketing, ¿no? Del marketing, de la presencia digital, de las redes, siempre trabajando muchas veces para otros, ¿no? En gran medida. Muchas veces aportándole mis conocimientos, mis capacidades, mi sabiduría en otros proyectos con los cuales me ha ido bien, con los cuales con algunos no tanto, pero con los cuales he aprendido. Y siempre me llamó mucho la atención, o siempre fue algo que hasta podría decir que me quita el sueño, o que no me deja dormir por las noches, que tiene que ver cómo puedo yo cada vez vincular más mis capacidades, mis conocimientos con mis pasiones, y que a la vez me permita vivir la vida que quiero, ¿no? Rodeado de mis afectos, rodeado sobre todo de aquellas personas con las que quiero estar, con las que quiero vincularme, con las que quiero tener proyectos, con las que quiero crecer, con las que quiero animarme y desafiarme. Y siempre en los últimos años he estado en la búsqueda de eso, ¿no? En el fútbol lo encontré, encontré personas súper apasionadas y profesionales, un espacio donde poder crecer y desarrollarme, pero en el automovilismo lo intenté, en su momento me costó mucho, logré llegar a algunas funciones específicas en algunos equipos de nivel nacional, a los cuales les estoy muy agradecido por la experiencia, donde yo trataba de dedicarme a lo que es la temática comercial, sobre la cual basé y arranqué conociendo muy poco. Si bien estoy en el automovilismo hace unos 25-30 años, actualmente tengo 32 años, desde que nací que estoy cerca de una autocarrera, o en familia, o yendo a ver carreras, o conociendo, o siendo amigo de pilotos, de equipos, de preparadores. Una vida muy apasionada, he recorrido miles de kilómetros en toda la Argentina para ver distintas carreras y categorías zonales, nacionales. Siempre me gustaron también mucho las categorías internacionales, como a todos los que estamos en el automovilismo, pero no desde ahora, sino desde siempre. Igual en buena hora que cada vez haya más fanáticos o personas que se interesan en el automovilismo, ya sea partiendo por lo que sucede hoy en la Fórmula 1 con todo el fenómeno de Franco, con todo el fenómeno de los pilotos jóvenes, como también en el ámbito nacional, ¿no? Entonces, en esa búsqueda he logrado vincularme, contactarme con padres, con pilotos, con dueños de equipo, con sponsors, con empresas. Logramos instalarnos también muy fuertemente en el esquema del marketing, en el esquema de la generación de contenido, del automovilismo. Pero desde hace un tiempo algo me llamó mucho la atención. Quiero empezar a indagarlo, a trabajarlo, a ver qué piensan ustedes, qué opinan también. Que tiene que ver con que en un momento yo empecé a trabajar o vincularme con padres de pilotos de karting, por un proyecto que teníamos en su momento, donde yo les ayudaba a desarrollar, su parte comercial, y donde los ayudaba a generar un poco más una imagen para atraer, qué es lo principal del automovilismo, qué es lo que permite que esto se desarrolle, que es atraer sponsors. Como siempre digo, me es más fácil trabajar para otros que para proyectos míos, siempre, en todo, pero puntualmente en esto. Y después, hace un tiempo vi un mensaje de uno de estos padres en el cual me preguntaban algo muy específico y que me llamó mucho la atención. Su mensaje fue: hola Julián, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Conoces algún representante o manager de pilotos que se encargue un poco de toda la temática automovilística de la carrera de pilotos? Porque con el trabajo de la empresa y con todas las responsabilidades que tengo en el día a día, no lo estoy pudiendo realizar
y tampoco tengo los conocimientos porque no vengo del automovilismo, como sabes. Y me llamó mucho la atención. ¿Qué me llamó la atención? Esa persona, ese padre, que ha dado todo por su hijo, que su hijo dejó de correr hace unos años porque ya no tenían el tiempo de cómo dedicarse profesionalmente a esto, debido a que, como les conté, él tiene una empresa, una logística muy grande que le consume gran parte de su día para poder mantenerse a flote simplemente, pero siempre apostó y dio lo mejor por su hijo, ¿no? Y además es una persona muy activa en redes, por su ámbito profesional, por su actividad, y siempre aprendiendo, viendo cosas del ambiente, ¿no? Como les dije, esta persona no viene del ambiente del automovilismo, pero siempre tratando de conocer, y que haya tenido que recurrir a enviar un mensaje a alguien si conocía alguna academia o algún representante de pilotos o coach. Me lo puso sin saberlo bien qué era lo que buscaba, ¿no? Yo le nombré algunos casos que conozco o con los cuales he tenido vínculo, donde, bueno, se quedó contento, los iba a analizar, pero lo que me llamó la atención no fue simplemente la pregunta, sino que me lo haya preguntado y que no haya visto a nadie con este perfil en las redes, ¿no? Y me empecé a preguntar, ¿qué es lo que busca, ¿no? Un padre, en este caso, o muchas veces lo que puede buscar un piloto cuando recurre o cuando está buscando este servicio, ¿no? Primero, que sea alguien de confianza, primero que sea alguien conocido o que tenga algún pergamino. ¿Por qué me pregunto? Porque como me tiene confianza a mí, sabe que yo le puedo llegar a recomendar a alguien, o que él creía que yo le podía recomendar a alguien que sea serio, o que sea un grupo serio. Pero ¿cuántos te pueden llegar a preguntar en un mensaje? Uno, la primera vez que me pasa en la vida. Yo no me dedico al tema tampoco. Y sí me llamó mucho la atención que esto suceda teniendo en cuenta la altura en la que estamos, ¿no? La altura de... O sea, estamos en el 2025, estamos ante un boom del automovilismo argentino a nivel internacional, con la presencia de Franco, pero también con el trabajo que hicieron su agencia de representación, de manager deportivo como es Bullet, y también ante casos icónicos de otros pilotos que han llegado a la Fórmula 1 muy rápidamente, a través de agencias, obviamente siempre con su talento, ¿no? Como base, con su compromiso, con su fuerza, pero como es el caso de Bortoleto con la Academia de Alonso, o puede ser el caso de Oliverman, con WH, o como muchísimos otros. Podría estar varias horas nombrando esto. Y que en Argentina, o en Sudamérica, o en Latinoamérica, esto no tenga el mismo grado de tracción que sí lo tienen estas academias que les acabo de nombrar. Son 3 academias europeas, puntualmente, como también hay norteamericanas muy fuertes, pero principalmente europeas. ¿Qué es lo que hacen? Hacen principalmente el trabajo de guiar a la familia y el piloto en el desarrollo y en el crecimiento de una carrera deportiva, de cómo pueden ir siguiendo paso a paso, cómo pueden ir aprendiendo de cada etapa. También los ayudan con cuestiones, obviamente, de sponsoreo, o cómo gestionar una carrera para conseguir mejores sponsors, o cómo generar una imagen para conseguir sponsors, o atraer empresas, o gestionar los que ya tienen, o los pocos que ya tienen. Pero también muchas otras acciones, un acompañamiento psicológico, un acompañamiento ante las frustraciones. Es un deporte, como yo siempre digo, si ven, hay todo un equipo atrás, el que está entre la butaca y el volante es el piloto. En esto es muy parecido al tenis, ¿no? Yo siempre diferencio los deportes, como decir, que tienen una fase individual en la práctica y deportes que son de equipo, ¿no? Cuando un equipo de fútbol pierden entre 11 y 16 jugadores contando los cambios, y pierden todos, y muy probablemente la responsabilidad sea bastante compartida. Ahora, cuando un piloto tiene un error, se va afuera, sea en la posición que esté, ese error es de él, es 100% de él. Lo mismo en el tenis, singles por lo menos, donde si el partido sale mal y empieza a cometer errores no forzados, el error lo sabe el jugador que es de él. Entonces, yo siempre digo, cuanto más individual sea la práctica del deporte,
la presencia de un manager, de un representante, de alguien que te acompañe en tu cuestión de contención psicológica o de salud mental es muy importante. Sobre todo para saber manejar la frustración, para saber manejar los nervios, para saber manejar las situaciones, para saber manejar sobre todo la ansiedad, ¿no? Y yo creo que en el automovilismo argentino, sudamericano y latinoamericano, yo siempre digo, hay profesionales muy buenas, de mucha destreza, con muchos años de trayectoria y que con los pocos o muchos clientes que tengan lo hacen muy bien, lo hacen muy profesional, suelen tener un buen renombre, suelen no estar manchados, lo cual no es poco en el ambiente, pero sobre todo suelen tener una faz profesional muy buena, pero que con los años, y con esto de que le contaba, sobre todo de las academias internacionales o europeas más que nada, que tienen un trabajo muy fuerte de internacionalización. ¿Por qué? Porque son conocidas en varios continentes, ¿no? No solamente en el de que son de origen. Y son conocidas porque hacen un trabajo, más allá de la parte que hacen con el piloto, o con la familia, o con los sponsors, hacen un trabajo por fuera, tanto con el nombre de sus empresas o de sus agencias, o como con sus propios nombres personales, de muchísimas acciones, muchas más de lo que uno a veces imagina, donde han creado marcas personales y marcas, podemos decir, privadas, con sus agencias o con sus empresas, que hoy hace que cualquier piloto, por ejemplo, que quiera ir a seguir su carrera en Europa o en Estados Unidos, ya sabe que en unas 15, 20 agencias puede recaer. ¿Y por qué sabe? Porque además de conocer los nombres de esas agencias, que tienen una muy buena presencia en redes, muy profesional, en distintas plataformas, con distintos medios, también conoce a las personas que hay detrás de ese sello, de esa marca, que tienen también un trabajo de marca personal muy fuerte, que tienen un trabajo de instalación de su cara, de su visibilidad, de sus experiencias, de sus emociones, de su trabajo, de sus frustraciones, de sus desafíos, lo tienen muy, muy cerca. Capaz que nunca estuvieron en persona, pero los conocen las caras. Entonces, ¿eso qué genera? Confianza. Irradia una sensación de seguridad muy grande. ¿Y qué hace? Que sean los primeros a los cuales van a recurrir. Pero como todos sabemos, Europa tiene un costo muy alto, Estados Unidos también, para correr. Entonces, la gran mayoría de los pilotos, sobre todo en Argentina, que tiene un automovilismo muy fuerte, o Brasil, o México en tercer lugar, deciden y recurren a hacer su carrera deportiva en el mismo país. Y lo quieren hacer con el grado de profesionalismo más alto que se pueda. No solamente por una cuestión de ingresos, sino por una cuestión de cómo se lo proponen. Y varios pilotos actualmente, a través de conocidos, que están en el ambiente, tienen la posibilidad, sobre todo los que están hace muchos años en el ambiente, las familias que están hace muchos años en el ambiente, de conocer a algún o representante, o coach, o manager, como le quieran decir, o alguien que le trabaje la parte comercial, siempre en boca, porque no las conecte, a alguno le pasa el teléfono, a alguno le puede pasar el Instagram. Pero cada vez hay más, y con esto del boom internacional de Argentina, con el boom internacional de Brasil, con el boom que tuvo México, por ejemplo, con el caso de Checo o de Gutiérrez, de su expansión en el automovilismo, que eso tiene una capilaridad puertas adentro de su automovilismo local muy grande, donde cada vez más chicos sueñan con ser eso, entonces quieren desarrollar desde muy temprana edad, 4, 5, 6, 7 años, 8, 10, competir profesionalmente, o competir por lo menos, para llegar a algo en el automovilismo lo más alto que se pueda, o lo más alto que les dé sus posibilidades conductivas, posibilidades comerciales, sus posibilidades sobre todo de influencia, pero poco se encuentran muchos que no son del ambiente, no son familias que vienen del ambiente actualmente, sino que tienen un buen pasar económico,
o tienen muchos contactos por fuera, ya sea en la construcción, ya sea en otro ambiente, o ya sea en cualquier tipo de actividad que hagan, pero que no conocen puntualmente los del automovilismo, que yo siempre digo, el automovilismo, como toda actividad deportiva, es un poco, hay un gueto, ¿no? Un poco. Donde es un ambiente un poco cerrado. Yo siempre digo, cuanto más grande sea esta categoría, más todavía lo es, porque más difícil es acceder a eso. Entonces, muy pocos tienen la posibilidad de recurrir a alguien que conozcan o que sea conocido. Si bien hay 1 o 2 casos en Argentina, yo creo que tienen un buen trabajo. Con algunos de ellos hemos tenido vínculo, pero como tienen un trabajo sólido, podemos decir que caminan muy bien ese ámbito. Hay muchos otros que no. Entonces me llamó mucho la atención como ese mensaje de un padre, de una persona que consume mucho automovilismo, no conozca a nadie al cual pueda recurrir y escribirle a través de un Instagram o a través de una red social, o que haya visto videos, o que haya visto material, o que conozca la trayectoria de esa persona, de esas personalidades, y que recurra a alguien que no está del todo dentro del negocio del automovilismo como yo, sino que muy radialmente, pero que podía conocer a alguien. Y me pareció que es un tema a trabajar, a tratar. Está bueno. Porque digo, ahí es donde uno entra y dice, acá hay mucho para hacer, acá hay mucho para aportar, acá hay mucho para trabajar, acá hay mucho para aportarle a todos esos que tienen la trayectoria, que tienen la capacidad, el conocimiento, la experiencia, que trabajan actualmente, a que puedan desarrollar de mejor manera esto. Y yo creo que a esto también lo uno con algo que otros deportes tuvieron que pasar, y creo que el automovilismo, sobre todo argentino, sudamericano, pero principalmente el automovilismo argentino, se debe, que es tener, primero, trabajar los temas tabú, que antes eran palabra prohibida, ¿no? Por ejemplo, antes en los deportes, sobre todo masculinos, trabajar la temática de salud mental no era mala palabra, era como, estaba mal visto que un jugador tenga problemas de salud mental o que cuente que tenía problemas de salud mental. Entonces como hasta era despreciado o inclusive hasta se le hacía bullying dentro de la cancha o dentro del campo de juego o de la pista. Y hace unos años, con el caso de Dibu Martínez, con muchos otros casos, eso se fue trabajando, se fue mejorando. Hoy los deportistas pueden expresar que tienen esos problemas, como también otros temas tabú, no solo de salud mental, sino que temas de cómo se financian muchas actividades, cómo se desarrolla la parte dirigencial. Creo que el automovilismo argentino le hace muy bien, muy bien, creo que tener cada vez mayor transparencia en muchos temas, que creo que todo el boom de las redes sociales viene colaborando en ese sentido, viene ayudando al automovilismo argentino, sudamericano, a tener cada vez más transparencia, y me parece que hay un trabajo dirigencial muy fuerte de transparentar ciertas cosas. ¿Para qué? Para que el automovilismo sea más fuerte, más sólido, en el cual las empresas puedan confiar. Porque empresa que confía en un piloto no es simplemente para obtener algún beneficio comercial o obtener algún beneficio de reconocimiento de su marca. Está depositando los años de trayectoria, su trayectoria, toda su experiencia, su marca en sí, está depositando la confianza no solo en el piloto, está depositando la confianza en el automovilismo en sí, en la actividad. Y creo que esa transparencia aporta a que cada vez más empresas más grandes confíen en eso. Pero creo que el camino para desarrollar todavía es muy largo. Nos falta muchísimo para que empresas número 1, inclusive nacionales, aporten y confíen en el desarrollo de los jóvenes, el desarrollo del automovilismo, como de otros deportes, como si en otros deportes lo han hecho, como si muchas empresas fuertes apuestan a segmentos de deportes, podemos decir, más transparentes, o que han trabajado el tema de la transparencia con muchos más años. Y creo que cuanto más nivel de conocimiento,
cuanto mayores sea la transparencia de las caras que hay detrás del automovilismo, vamos a poder aportar en esa dirección, ¿no? Yo lo comento a través del tema de los managers, los representantes, pero también se puede hacer con pilotos, con la familia de los pilotos, con equipos, con dueños de equipos, de categorías nacionales, de categorías zonales, de categorías, podemos decir, de países como Argentina, Chile, Colombia, que cada vez tiene un ritmo más fuerte, Perú, México, Brasil creo que es un caso aparte porque tiene su idiosincrasia muy propia, muy de Brasil, su forma, su automovilismo muy a su manera, no solamente por la cuestión del idioma, pero que tiene un nivel de profesionalismo muy fuerte. Pero yo siempre digo, la parte comercial de Brasil, por ejemplo, leyes que así lo hacen, lo obligan, las empresas líderes de Brasil están en el automovilismo. En Argentina no. ¿Por qué? Pero bueno, en Brasil es distinto porque ahí hay leyes directamente nacionales que obligan a las empresas a invertir en los deportes, ¿no? Y que tienen ciertos beneficios aquellas que lo hagan, cosa que en otros países, como en Argentina, que tiene un automovilismo muy fuerte, esta ley no existe. Si bien hay personas que lo están trabajando, o personalidades que lo han intentado, no con mucho éxito, pero sí con buena intención. Y ni que hablar en otros países de Sudamérica que no tienen tanto desarrollo automovilístico. Entonces, me parece que aportar a eso es algo que es necesario. Y para eso creo que hay que hacer un trabajo por detrás muy fuerte, sobre todo de mentalidad, ¿no? Que me parece que eso es lo que a muchos de las personalidades los frena un poco. Primero porque el desenvolverse en la actividad, como puede ser un manager, como puede ser cualquiera del automovilismo, siempre está inmiscuido en sus problemas de la diaria, ¿no? Que los llevan a, podemos decir, a tener que atenderlos. En el caso de los managers tienen 3, 4 pilotos, manejan vínculos con unas 15, 20, 30 empresas algunos, que llevarlos, que mantenerlos, que hablarles toda la semana, que juntarse a tomar un café, que ir a visitarlos, les consume gran parte de su energía, gran parte de su tiempo, y que es entendible que muchas veces no puedan dedicarse a la construcción de su presencia, de su imagen. Lo mismo pasa con pilotos que recorren miles de kilómetros algunos, visitando sponsors, o buscando, o haciendo actividades comerciales, o haciendo actividades de remarketing, o de co-marketing, mejor dicho. Entonces, es entendible que no puedan dedicarse a eso, entonces muchas veces confían en otros profesionales a los que le delegan parte de su actividad, pero yo siempre digo, cada vez hay que profundizar más en cada uno de los temas. Hace capaz que 50, 60 años, no sé si un piloto contrataba a un fotógrafo. Primero porque la tecnología era menor, la accesibilidad a esa tecnología era muy poca, y generalmente se descansaba más sobre qué, sobre que los medios de prensa, los medios gráficos, sean los que desarrollen esa acción. Con el paso del tiempo, fueron cada vez invirtiendo o entendiendo que tenían que invertir más en eso. La llegada y la potenciación de las redes sociales hizo que poco a poco se vaya invirtiendo más en crear una imagen. Creo que siempre Argentina obviamente va atrás de tendencias que ya suceden en otros países, pero también muchas veces hay un descreimiento o nadie que pueda explicar de una manera muy certera para qué sirve, más allá de para tener un video lindo o una foto linda, o mostrar muy bien a un sponsor, la marca por lo menos. Con el paso del tiempo se fue optando por participar de muchas otras actividades, entre semanas, ferias, eventos donde las personalidades de automovilismo recorren, se muestran con empresas, con sus sponsors, van a buscar otras nuevas, van a buscar hacer vínculos, pero que todo el otro ambiente sigue siendo un poco tabú y que todavía no termina de entender para qué necesita o para qué quiere muchas veces tener cada vez mayor nivel de exposición, sobre todo en redes sociales o plataformas como YouTube o como otras, pero que con el advenimiento de que
como se dice, son redes sociales, ¿no? Las redes sociales son principalmente de personas, donde personas buscan conectar con otras personas. Y muy pocas veces son las personas que logran conectar con marcas. Que ese advenimiento de esta novedad, de cada vez hay un mayor boom del desarrollo de marcas personales sólidas, que me parece que en el ambiente del automovilismo hay que seguir trabajándolo, hay que seguir potenciándolo, porque le va a hacer muy bien a la actividad del ambiente. Como también se lo está haciendo en otros deportes. En otros deportes, como les digo, los que tienen tal vez una faceta más vinculada a los deportes individuales, cada vez hay más psicólogos deportivos que buscan mostrarse, que construyen su imagen personal, que construyen su marca personal, entrenadores que hacen entrenamientos posteriores a lo que es el entrenamiento formal, podemos decir. Por ejemplo, en el fútbol muchos hacen un entrenamiento por la mañana y hay entrenadores que se dedican a hacer un entrenamiento complementario. Esa personalidad que tienes, pasa lo mismo, tiene muchísima experiencia, seguramente tenía 25 o 30 años en el ambiente, ha desarrollado futbolistas de élite, que se vio obligado a tener que de a poco ir construyendo una marca personal en redes sociales. ¿Para qué? Para el entrenamiento complementario que hacen los deportistas por la tarde o por la tarde-noche. Y bueno, cuanto más clientes que necesitan o clientes de más valor, necesitan mostrarse profesionalmente, donde cuenten a todos los que no lo conocen cuál es su experiencia, su trayectoria, o cuáles son sus ideas, sus valores, sus miedos, sus fracasos, para conectar con ese posible cliente, ¿no? Y en esos deportes se viene haciendo, creo que con más frecuencia. No porque haya más, sino porque tal vez en el ambiente de ese deporte se desarrolló con más tiempo. En el tenis es algo muy parecido, en el básquet es algo muy parecido, en el vóley es algo muy parecido, pero el automovilismo yo creo que viene un pasito atrás, pero que no es tarde para empezar a hacerlo o a profundizarlo. En el marco de este tema nos venimos preparando muy fuertemente desde nuestro equipo de Notans Media, donde ya tenemos mucha trayectoria en lo que es el marketing del automovilismo ya de varios años, lo que es marketing digital, generación de contenido, desarrollo de algunas marcas personales también, pero creemos que se puede hacer con mayor vehemencia y que también tenemos el expertise de poder hacerlo, porque lo hemos hecho también en otros deportes, porque entendemos cómo habla el automovilismo, a quién le habla, a quién le llega, cómo es la pasión, porque no necesitamos que nadie nos venga a contar cómo es eso, porque nosotros mismos lo sentimos con mucha fuerza, pero también entendemos que muchas veces las personalidades no conocen o no detectan que esta sea la solución, ¿no? Todavía. Entonces queremos trabajar en que cada vez mayores cantidad de profesionales detecten que la solución a sus problemas es construir una marca personal sólida, que complemente su trayectoria, que complemente sus contactos, que complemente sus vínculos, que complemente su forma de trabajo, sus valores, que complemente. No que sea el todo, que complemente. Y es un complemento que se necesita. Así que bueno, la idea es seguir haciendo acciones como estas, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? A partir de este video, nosotros también hacemos un video largo más en YouTube, que después lo desarrollamos y lo llevamos a Instagram. ¿Con qué objetivo? Con que en Instagram hay un contenido que es más corto, obviamente, no tan largo, no tan extenso, donde no se puede explicar tanto, pero donde sí se puede llegar a través de distintas técnicas a mayor cantidad de personas. Entonces también hemos desarrollado un nivel de conocimiento muy fuerte en todo lo que hace que se crezca en redes sociales. A través del contenido orgánico, a través del contenido de ads, de anuncios, a través de estrategias de anuncios, a través de profundización de campañas. Como también trabajamos con mucha actividad comercial de empresas, hemos desarrollado todo lo que es los esquemas de automatización, ¿no? Para filtrar lo que se le dice los leads basura o los posibles clientes basura, para que se pueda llegar a posibles clientes con mayor grado de compromiso de compra o que estén más validados. Y bueno, nos hemos profundizado, donde hemos obviamente tenido que invertir muchas horas y mucho dinero en lograr estas capacidades en nuestro equipo, pero que nos ha dado buenos resultados. Hemos aprendido a cómo desarrollarlo y nunca paramos de aprenderlo, porque esto
va cambiando todo el tiempo, entonces tratamos de estar siempre a la vanguardia del tema, porque si queremos ayudar a otras personas, nosotros tenemos que conocer muy bien de las técnicas que hoy se necesitan para esto. Y sobre todo tenemos un ingrediente que es la pasión por el marketing, que es la pasión por las ventas, pero que también es la pasión por la actividad, y también porque también tenemos un motivo mucho más grande, que es el que nos mueve a hacerlo, que es el que nos mueve a realizar este video, que es el que nos mueve a preparar todo lo que hay que hacer, que es lo que nos mueve a crear una oferta, que es el que nos mueve a sentirnos con ganas. No quiere decir que a veces nos sintamos miedo, ¿no? Pero cuando las ganas le ganan al miedo, ¿cómo logramos generar resultados, ¿no? ¿Cómo logramos pasar a la acción? Porque eso es lo importante también, ¿no? Cuando las ganas le ganan al miedo, hace que pasar a la acción sea más fácil. Pero para pasar a la acción, siempre hay una primera acción que hay que realizar. Después viene la segunda, la tercera. Y después viene todo el desarrollo y el crecimiento. Pero sin esa primera acción, todo ese crecimiento y ese desarrollo solamente es potencial. Entonces, este tipo de acciones también buscan ir en esa línea. Y queremos ayudar a otros profesionales a que crezcan y a que confíen también en este método, en este proceso, o a que validen nuestro sistema. Así que prontamente vamos a estar hablando un poco más de esto. Espero que les haya servido. Bueno, no se olviden de suscribirse, no se olviden de activar la campana que está acá abajo, darle un me gusta a aquellos que así lo vean, porque nos sirve muchísimo para poder seguir creciendo en este sentido. Así que hasta el próximo video. Espero que si les haya gustado nos dejen algún comentario de si conocen algún caso o qué les gusta el automovilismo o qué tipo de profesionales del automovilismo creen que les podrá servir todo esto. Hasta luego.